Llegué a la capital mexicana con mi acento irlandés, un eco lejano de mi hogar. Las calles vibraban con vida, pero yo me sentía como un extraño. El aire estaba impregnado de tacos al pastor y música de mariachi, pero mi corazón latía descompasado. Tenía un secreto que me quemaba. Nunca había amado a un hombre. Mientras caminaba por el zócalo, la multitud me envolvía. Risas, abrazos, miradas cómplices. Todo me parecía ajeno. ¿Por qué me sentía tan fuera de lugar? La presión de ser quien no era me oprimía el pecho. La aceptación, un deseo ardiente, se convertía en un peso insoportable. Recordé la mirada de un chico en un bar la noche anterior. Sus ojos oscuros como la noche me atravesaron. Sentí un escalofrío. ¿Era posible que él pudiera ver mi lucha interna? La atracción me asustaba. ¿Qué pasaría si me atrevía a cruzar esa línea? El sonido de un mariachi me sacó de mis pensamientos. La música vibrante contrastaba con mi tormento interno. La gente bailaba, se abrazaba, se amaba. Yo solo quería desaparecer. Pero en el fondo, una voz susurraba: ¿y si te atreves a amar? El miedo a ser rechazado me paralizaba. La idea de ser visto como un traidor a mi propia identidad me atormentaba. ¿Podría abrir mi corazón a lo inesperado? La pregunta me perseguía. Mientras el sol se ponía, una sombra se acercó. Era él, el chico del bar. Su sonrisa iluminó la oscuridad que me envolvía. ¿Sería este el momento que cambiaría todo? ¿Podría finalmente enfrentar mi verdad? Conocí a Tomás en un día gris. La lluvia caía sin piedad sobre Dublín. Su risa, sin embargo, era un rayo de sol. 2 metros de altura, su presencia llenaba la habitación. Cada vez que se acercaba el aire se volvía denso. Su aroma, una mezcla de café y algo fresco, me envolvía. Era un compañero de piso, pero también un espejo. Cada roce de su piel me recordaba lo que había dejado atrás. La culpa me carcomía. ¿Cómo podía sentir esto? ¿Por qué su risa me hacía olvidar mi vida? En las noches, cuando la ciudad se sumía en el silencio, mis pensamientos se desbordaban. Recordaba a mi esposa, su sonrisa, su amor. Pero en esos momentos, la imagen de Tomás se interponía. Su mirada intensa, su forma de ser, era un deseo que no podía controlar. La lucha interna me desgastaba. ¿Era posible amar a 2 personas? ¿Era un traidor por sentirme atraído por él? La culpa se convertía en un eco constante. La sociedad me decía que debía elegir, que el amor era blanco o negro, pero mi corazón se debatía en un mar de grises. Tomás me miraba a menudo como si pudiera leer mis pensamientos. Su mirada era un refugio, pero también un recordatorio de mi lucha. ¿Qué pasaría si me atrevía a cruzar esa línea? La idea me aterraba. La vida en Dublín se sentía cada vez más lejana. La risa de Tomás iluminaba mis días, pero la sombra de mi matrimonio me seguía. ¿Podría encontrar la aceptación en medio de esta tormenta emocional? La pregunta me atormentaba. La lluvia caía con fuerza, un tamborileo constante sobre el techo. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la penumbra. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Solo quedamos nosotros, atrapados en un rincón oscuro de la habitación. Sentí su mirada, intensa y cargada de preguntas. ¿Qué estaba haciendo aquí? La culpa me envolvía como una niebla densa. Mi esposa estaba a miles de kilómetros, confiando en mí. Pero en ese momento, el deseo era un fuego que no podía ignorar. Nos acercamos. El aire se volvió espeso. Su aliento, cálido y cercano, me hizo temblar. ¿Era posible que este instante, tan robado y tan puro, pudiera existir en medio de mi vida dividida? La lluvia seguía cayendo, como si el universo supiera de mi lucha interna. Un beso, un roce de labios que encendió algo profundo en mí. La vulnerabilidad se apoderó de mi ser. ¿Podía permitirme sentir esto? La pregunta resonaba en mi mente, un eco que no podía silenciar. La sociedad me enseñó a esconderme, a avergonzarme de mis deseos, pero aquí, en la oscuridad, todo parecía posible. El sabor de la lluvia en el aire, el latido acelerado de mi corazón. Era un momento de libertad, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? La presión de las expectativas sociales me aplastaba. Pero, ¿acaso no merecía un instante de felicidad? La tormenta afuera rugía, pero dentro de mí había una calma inquietante. La lucha entre el deber y el deseo se intensificaba. ¿Podría encontrar la aceptación en este beso robado? La respuesta se desvanecía en la bruma de la noche. La lluvia caía con fuerza, cada gota resonando en mi pecho como un eco de mis pensamientos. Miré
Miré por la ventana, el mundo afuera se desvanecía en un gris melancólico. Laura estaba en la cocina, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. Su risa, una melodía familiar, se sentía distante, como un recuerdo que se desvanecía. Tomás apareció en mi mente, su sonrisa iluminando la oscuridad. Era un faro en mi confusión. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de deseo y culpa me ahogaba. ¿Cómo podía amar a otro hombre y seguir siendo el esposo que Laura merecía? La pregunta me atormentaba, como un susurro constante que no podía ignorar. El aroma del café recién hecho llenaba la casa, pero no podía disfrutarlo. La culpa se enredaba en mi corazón, un nudo que no podía deshacer. Un nudo. Recordé la primera vez que Tomás me miró a los ojos. Su mirada era intensa, como si pudiera ver mi alma. En ese instante, supe que todo cambiaría. La lucha interna me desgastaba. ¿Era posible ser honesto con Laura y, al mismo tiempo, seguir amando a Tomás? La idea de perder a Laura me aterraba, pero la posibilidad de perder a Tomás me desnudaba el alma. La presión crecía, como una ola que amenaza con ahogarte. El sonido de la lluvia se intensificó, y con cada golpe, sentí que el mundo se desmoronaba. La verdad me golpeó con fuerza. ¿Podría encontrar un camino que no me destruyera a mí ni a los que amaba? La respuesta se ocultaba en la tormenta, y yo estaba atrapado en su eyección. El sonido del teléfono rompió el silencio de la noche. Laura había enviado un mensaje: necesito tiempo. Las palabras resonaron en mi mente como un eco. Miré por la ventana. La lluvia caía, creando un murmullo constante. Cada gota parecía un latido, un recordatorio de lo que estaba en juego. Tomás estaba en mi mente, su risa, su mirada intensa. Era un fuego que ardía en mi interior, un deseo que no podía ignorar. Pero Laura, ella era mi ancla, mi vida conocida. La vida que todos esperaban de mí. ¿Qué pasaría si elegía a Tomás? ¿Qué dirían mis amigos, mi familia? La presión se sentía como un peso en mi pecho. Me levanté y caminé hacia la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La aceptación de mi identidad se sentía como un laberinto sin salida. ¿Era suficiente ser quien realmente soy? ¿O debía conformarme con lo que otros esperaban? Miré mi reflejo en la ventana empañada. Un hombre dividido. Un lado anhelando la libertad, el otro temiendo el rechazo. La lucha interna me consumía. La lluvia seguía cayendo, cada gota un recordatorio de las decisiones que debía tomar. Tomás representaba lo desconocido, un mundo donde podría ser auténtico. Pero Laura era la seguridad, el amor que había construido. ¿Podría arriesgarlo todo por un futuro incierto? La pregunta me atormentaba. ¿La vida que conocía o el amor que deseaba? El teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Tomás. ¿Estás listo para dar el salto? Mi corazón se detuvo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué haría? Con el corazón en la mano le escribí a Laura. Las palabras fluían, pero mi mente estaba en otro lugar. Tomás estaba detrás de mí. Su presencia era un refugio. Sentí su abrazo, cálido y firme, como un escudo contra el mundo. El aire estaba impregnado de su fragancia, una mezcla de jabón y algo más, algo que me hacía sentir vivo. Pero, ¿qué era este amor que me llenaba de miedo? La hoja en blanco se convirtió en un espejo de mis inseguridades. ¿Podría ser yo mismo sin temor? Mientras escribía, la pluma temblaba. Recordé las miradas de desaprobación, los murmullos a mis espaldas. La lucha interna era feroz. ¿Era suficiente amar a Tomás? ¿Podría construir un futuro con él en un mundo que a menudo no acepta? El sonido de la pluma rasgando el papel era como un latido, un recordatorio de que estaba vivo, de que mis sentimientos eran válidos. Pero la duda me asaltaba. ¿Qué pasaría si Laura no entendía? ¿Y si Tomás se desvanecía como un sueño al amanecer? El abrazo de Tomás como si supiera lo que pasaba. Su calor me envolvía. Y en ese momento, el miedo. La aceptación era un camino difícil, pero no estaba. El amor verdadero no se esconde.
me repetía. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar el mundo? Con cada palabra que escribía, me acercaba a la verdad. La lucha apenas comenzaba.